queremos agradecer, como siempre, Padre, que nos permites iniciar un año nuevo. Te queremos agradecer por todas las bendiciones que nos diste en el 2024 y también, Padre, pues los momentos difíciles que tuvimos, que fueron oportunidades para acercarnos más a ti, Señor, para confiar en ti, para aumentar nuestra fe. Te pedimos, Señor, que este principio de año, pues ya tengamos otros propósitos diferentes y que sea el aumentar nuestro tiempo devocional, el aumentar nuestra fe en ti, Señor, y tenerte cada día más cerca, que no nos alejemos, que las preocupaciones y la rutina diaria no nos alejen de ti, Señor, que sea al contrario, oportunidades para que estemos diariamente las 24 horas cerca de ti, Señor, confiando en ti en todo momento, sabiendo que tú tienes el perfecto control de todas las cosas. Gracias, Padre, por permitirnos iniciar este 2025. Te pedimos por nuestro país, te pedimos por todo el mundo, Señor, porque pues sí están sucediendo cosas difíciles, Señor, pero confiamos en que tú tienes ese control. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, el estudio de hoy no vamos a seguir con Gálatas, va a haber un intermedio y vamos a ver un pasaje que está en el libro de Hechos y el estudio se llama El valor de un alma. Y vamos a estar en Hechos 8, del 26 al 40, por favor. Hechos 8. Pongan sus marquitas, porque vamos a estar ahí a cada rato. sus separadores. 26 al 40. ¿Cómo se escribe? ¿Un alma o una? Un alma es un alma. Sí, un. Sí, porque si no serían las dos almas, ¿verdad? Una alma. Es un alma. Bueno, este es el pasaje que vamos a ver de Felipe y el etíope. Lo voy a leer y dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades,
hasta que llegó a Cesarea. Este es el pasaje que vamos a ir viendo versículo por versículo. Y fíjate que poco entendemos nosotros de lo que significa un alma para Dios. Porque por ella, por un alma, fue Jesús a la cruz. Dios dio lo que más amaba. Y por ella, por un alma, Él continuará haciendo lo que fuere para que no se pierda a nadie, para que no se pierda ningún alma. Vamos a ver el pasaje de Lucas 15:4, dejando la marquita en Hechos, para regresar ahí. Lucas 15:4. Lucas 15:4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Nos parecería a lo mejor un poco absurdo que un pastor dejara 99 ovejas, ¿verdad? Y se fuera tras una que anda ahí perdida por desobediente, por necia, que se separó del grupo, ¿verdad? Pero pues esa oveja corre mucho peligro y hay que buscarla. Y el amor de Dios por las personas es tan grande que nos busca a cada uno. Así como el pastor a esa oveja, así Dios nos va buscando a cada uno. Y se regocija cuando nos encuentra. Uh-huh. Jesús se relacionó con los pecadores porque quería que esas ovejas perdidas, esas ovejas extraviadas, esa gente que se consideraba así como el caso perdido, recibiera esas buenas nuevas del reino de Dios. Así como con nosotros, antes de que nosotros creyéramos en Cristo, Él nos buscó. Él puso ciertas situaciones en nuestra vida para que nosotros volteáramos a Él. Y Él lo continúa haciendo, buscando a todas esas personas perdidas. A lo mejor Dios nos hacía así como, oye, mira, aquí estoy, y nosotros, ay, acá sigues en tus cosas, ¿no? Que son muy importantes. Y a veces te tiene que torcer el bracito para que volteemos a Él, para que clamemos a Él, para que nos demos cuenta de nuestra necesidad de estar con Él. Pero Él, fíjate que no va a pasar por encima de tu voluntad. No somos titeritos, así para Él sería muy fácil, ¿verdad? Que ya venga y que así nos moviera como marionetas y nosotros respondiéramos. No, somos libres de decidir. Él nos da esa oportunidad de buscarlo, pero está buscando los medios para que nosotros vengamos a Él y para que tengamos esa salvación eterna. Y utiliza a personas. Alguien te habló de Cristo. Alguien te compartió. ¿Sí? En mi caso, fíjate que fue muy curioso, fue mi hermana. Pero a mi hermana la había invitado, más bien a mis papás, los había invitado un primo para compartirles de Cristo. Y mi hermana los acompañó. Entonces estaban en una mesa mis papás con la persona esta que le estaba compartiendo y mi hermana estaba en otra mesa. Entonces dice que bueno, ella estaba en otra mesa, pero estaba así como orejeando a ver qué platicaban, ¿no? Mis papás creo que les entró por aquí, les salió por allá y como que no pusieron mucha atención, pero ella sí. Entonces se acercó al primo que les estaba compartiendo y le dijo, oye, a ver, platícame de eso que les estabas diciendo a mis papás. Y él le compartió. Y ella vino a Cristo. Y luego ella me compartía a mí, que por supuesto yo ni caso le hacía, ¿verdad? Yo, debías ir a los estudios. Y yo, no, es que no tengo tiempo. Tengo que llevar a los niños al dentista y la natación y la clase de danza. Y no tenía tiempo. Buscaba pretextos, la verdad. Pretextos para no ir. O luego veía sus apuntes y le decía, ay, órale, ¿y quién te dijo que escribieras eso?
Y ella me decía, no, nadie. Yo lo escuché y me gustó y por eso le escribí. Ah, pues qué padre. Y los veía así nada más, pero no decía nada, ¿no? Hasta que se vino el tiempo que, bueno, se iba a presentar una boda cristiana. Y yo decía, oye, ¿qué nos van a hacer, eh? ¿O cómo va a ser? ¿Cómo va a pasar ahí? Y mi hermano me dijo, no, nada más que pues no van a ser en un templo, va a ser en un jardín y los novios quieren dar un mensaje. Ah, pues está bonito. Entonces escuché el testimonio de la novia, pero yo no la conocía. Entonces dije, ah, pues qué bonito, pero ya. Y a la hora que escuché el testimonio del novio, mi primo, que yo lo conocía desde que estaba en pañales él, me quedé así, dije, ¿qué le pasó? ¿Qué le hicieron? O sea, me impactó su testimonio, ¿no? Me gustó verlo así. Entonces recuerdo que al llegar a esa boda, cuando llegué mi hermana me había dicho, ven, te voy a presentar a los cristianos. Y yo le había dicho, ay no, ni me los presentas porque me van a estar diciendo ahí que me vaya a los estudios. No. Pero después de que escuché el testimonio de mi primo y después de que escuché una predicación que dio Carlos, que yo no la entendí muy bien, habló de las bodas de Caná. Yo estaba hasta adelante, ¿no? Él estaba predicando, yo estaba en una de las mesas más cercanas. Pero me gustó la predicación. Dije, ay, pues esto no está tan feo como yo pensaba. Yo no sé qué pensaba que eran los estudios antes, la verdad, no sé qué me imaginaba. Pero dije, ay, no está tan feo, sí está bonito. Y me acuerdo que al final le dije a mi hermana, a ver, pues sí, preséntame a los cristianos. A ver, yo sabía que me iban a decir, se acercaba una plática de Navidad, ya sabía yo lo que me iban a decir, pero me nació como curiosidad, como el gusanito, ¿no? De que, pues a ver qué tal. Y sí, dicho y hecho, me los presentó, muy buena onda, todos muy lindos, y me invitaron a esa plática de Navidad. Y yo les dije, ¿sabes qué? Sí voy a ir. Se los dije con corazón sincero, porque sí me había gustado lo que yo había escuchado, sí me había súper impactado el testimonio de mi primo. Entonces dije, pues sí, a ver, estos quién sabe qué traen, pero me agrada cómo son, ¿no? Entonces fui a esa plática de Navidad y en esa plática otra persona dio su testimonio, me identifiqué yo mucho con ese testimonio y al final de la plática, que tampoco entendí mucho, pero me gustó, fue cuando yo hice esa decisión de aceptar a Cristo en mi corazón. Entonces sí, siempre hay alguien que te habla, alguien que te invita, alguien que te dice, a lo mejor, como en mi caso, tú hayas rechazado N veces, ¿verdad? Porque no, esa cosa, no, eso es ya de viejitos, no, ya cuando esté más grande a lo mejor voy. No, así pasa, porque así te dicen los chavos, ¿no? No, tú porque ya estás viejita, pero mira, yo cuando ya sea grande, pero ¿quién te garantiza que vayas a tener la oportunidad de arrepentirte y de clamar a Dios, ¿no? Entonces, sí hay esa persona que te habla. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad y la desaprovechamos? La dejamos pasar, ¿no? Entonces vamos a ver aquí qué pasó en este pasaje, ¿no? Vamos a ver Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las nuevas. Las buenas nuevas. ¿Sí? Buenas nuevas. Y como dice el versículo, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a saber si tú no les compartes? A lo mejor ven que tú, pues eres muy buena onda, como yo veía, ¿verdad? Esos cristianos que me decía mi hermana y los veía, sí, qué bueno, todos son bien lindos, bien buena onda, pero nada más te quedas ahí
Y no nada más es que tú tengas que estés dando buen ejemplo, ¿sí? Tienes que explicar el Evangelio, tienes que compartirle a la gente que no es creyente y debemos demostrar esa conexión que tenemos con nuestra manera de vivir, con lo que Cristo está haciendo en nuestras vidas, cómo nos ha ido cambiando, transformando, ¿no? Entonces, como dice, a menos que alguien no se los diga, pues ¿cómo escucharían el mensaje tus seres queridos, tus vecinos, la gente que trabaja contigo? ¿Cómo lo va a escuchar si tú no le compartes? Porque estamos llamados a proclamar eso, ¿sí? Como alguien nos compartió, tú también tienes que hacerlo, porque hay una gran necesidad, ¿sí? Y hay gente que te rechazará, sí, pero habrá otra que esté lista en ese momento para escucharte. Entonces, pues haz tu plan, a lo mejor a tu vecina que nunca le has hablado, que apenas la saludas, pues a lo mejor un día la invitas a tomar un cafecito o le llevas unas galletitas a su casa y te buscas la oportunidad para hablarle, porque siempre hay, créanme que siempre hay oportunidad y muchas veces la desaprovechamos. Entonces, en este pasaje vemos a Felipe, ¿no? Como dice el versículo, el primero que leímos, un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe estaba en Samaria, no es Felipe el apóstol, es otro Felipe. Felipe estaba predicando en Samaria y tenía mucho éxito, le iba muy bien. Y fíjate lo que le dice Dios. El ángel le dice que se salga de ahí y que se vaya al desierto. Al desierto, y pues como a quién, ¿no? ¿Con quién? ¿A quién voy a encontrar ahí? No va a haber nadie. Pero Felipe, obedientemente, dejó todo para irse al desierto. Obedeció y fue a donde lo envió más tarde Dios e hizo que se encontrara con esa persona que iba en un carro, ¿verdad? Que venía de Jerusalén y que iba a Etiopía, y era ese eunuco que leímos, y Dios le dice que se acerque a ese carro. No iba en su Ferrari este señor ni en su 4x4, ¿verdad? Seguramente era, no sé, un asientito con un techito y jalado por un caballo. Entonces llega Felipe y se pone al lado y escucha que él va leyendo en voz alta y va leyendo un pasaje de Isaías, como vamos a ver, ¿no? Pero aquí lo que me gusta es, como dice el primer punto, ¿no? El entusiasmo de Felipe y la obediencia. A pesar de que él tenía mucho éxito donde estaba y estaba predicando y mucha gente estaba escuchándolo y convirtiéndose, él obedeció inmediatamente. No es como nosotros que, ay, sí, luego, a ratito, mañana, el miércoles, a ver, la semana que entra. No, él inmediatamente obedeció, a pesar de que a veces nos parece como un poco absurdo lo que Dios nos está mandando, ¿no? A lo mejor Felipe pensó, pues al desierto, ahí pues, está como incongruente aquí, si aquí tengo tanta gente, ¿y cómo voy a ir al desierto? Pero Dios tiene sus planes, siempre tiene sus planes, ¿no? Entonces vamos a ver ahora los siguientes versículos. No es cierto. Hechos 8, 5 al 8. Hechos 8, 5 al 8. Parece trabalenguas, ¿verdad? Hechos 8. Aquí, el 5. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había un gran gozo en aquella ciudad. Entonces, como les decía, Felipe, no confundamos con Felipe el apóstol, era un judío
que era muy respetado y que estaba lleno del espíritu y de sabiduría, ¿sí? Y era un predicador. Era de los 7 hombres que habían sido escogidos para ayudar a distribuir los alimentos a los pobres y a las viudas. Uh-huh. Y fíjate, en Samaria, acordémonos de que Samaria era un lugar así como que no muy querido por los israelitas, ¿sí? Se habían mezclado la gente de ahí con otros pueblos, entonces lo sentían así como de segunda, ¿sí? No se mezclaban con los samaritanos, hasta cierto punto medio los despreciaban, y viceversa también, ¿no? No se caían muy bien. Entonces, ahí estaba Felipe predicando y estaba teniendo éxito. ¿Y qué tan dispuesta estás tú a ir a algún lugar a compartir? A veces decimos, no, es que ahí, o a Perenganito, no, como que es caso perdido, ni para qué voy. Y no sabes cómo Dios pueda hacer algo, ¿verdad? Está a lo mejor entre sus planes. Entonces, ¿por qué no somos obedientes como lo fue Felipe? Y lo hacemos como en el siguiente punto que vemos, ¿no? Que él fue obediente. Lo vemos en Hechos 8:27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que el etíope eunuco, funcionario de Candás, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Uh-huh. Etiopía estaba en África, no era nada cerca, ¿sí? Estaba como al sur de Egipto. Y este eunuco, pues sí, quería saber de Dios. Lo vemos en que él era una persona importante, nos dice, porque era funcionario de la reina, ¿no? Seguramente, pues a lo mejor fue así como el tesorero de la reina. Y él había ido a Jerusalén a adorar. ¿Mm? Vemos que Felipe, pues sí, la clave de una vida cristiana es la obediencia a Dios, la obediencia a su palabra. Y vemos en este pasaje cómo dice, ¿no? Y sucedió que Dios, que él fue inmediatamente, ¿no? A acercarse a ese coche, fue al desierto, porque Dios mueve todo por un alma. Y muchas personas que están dispuestas tratando de adorar, pero de manera equivocada. A lo mejor la gente te dice, no, sí, yo sí creo en Dios, sí, yo sí creo en Jesús, pero no es que creas nada más, es que lo conozcas, es que sepas quién es que te lo apropies, quieras tener una relación personal con Él. Vamos a ver Juan 4, 21 al 24, en el pasaje donde Jesús está con la mujer samaritana, recordarán cuando fue al pozo y encuentra a la mujer samaritana. Juan, ¿dónde están los cosas? ¿Juan qué? 4, 21 al 24. Es que como está nueva, se pegan las hojas. ¿Del 22? 21 al 24. 21. Aquí en el 21. Sí. Uh-huh. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este momento, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos
lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y síguele. Hasta el 24. Hasta el 24. Ya me quedé. La salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoraréis buscan que lo adoren. Dios es espíritu. ¿Ahí también? Ya, hasta ahí, ¿Sí? hasta que le adoren. Ujú. Hasta que le Aquí, adoren. como comentaba, estaba Jesús con esa mujer samaritana, ¿sí? Y tanto los judíos como los samaritanos, pues sí admitían que Dios les había ordenado que les había señalado un lugar para adorar, ¿sí? Pero como dice el versículo, los verdaderos adoradores son identificados no por adorar en un lugar en particular, sino por su adoración al Padre a través del Hijo, y son aquellos que en cualquier lugar, pero es la actitud de su corazón la que los lleva a adorar. No es que tú vayas a tal lugar y tengas que estar en tal lugar. Puedes estar en tu recámara, puedes estar en tu casa y buscar ese momento para tener esa comunión con Dios y para estar adorando a Dios, ¿sí? Porque lo importante es tu actitud. No es lo principal el lugar. No es lo que cuenta, sino que realmente sea una adoración genuina, auténtica, verdadera. Bueno, pues Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, dice, ¿sí? Puede ser cualquier persona, puede ser una persona muy importante, un presidente, un empresario, un mendigo, bueno, cualquier persona. Lo que se necesita es tu corazón. Necesitas a Cristo en tu corazón. Y aquí el etíope vemos que él está buscando, porque él había ido a adorar a Jerusalén y regresaba leyendo a Isaías, estaba leyendo ese pasaje, ¿no? Como vemos en el versículo 28 que dice, y volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, ¿sí? Él sabía lo importante de buscar a Dios a través de las Escrituras, pero no entendía muy bien. Entonces, así nos pasa a nosotros también, ¿no? A lo mejor tú en la prepa, en la clase de literatura universal, te dejaron leer la Biblia y la leíste y sabías que estaba dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento y a lo mejor sabías hasta los libros de cada parte, pero no la entendías, pero no le sacabas la enseñanza. Nada más la leías como cuando leíste la Ilíada o el Quijote o qué sé yo, ¿no? No sacamos. ¿Por qué? Porque falta alguien que te explique, porque falta alguien que te diga que si tú no tienes a Cristo en tu corazón, no tienes el Espíritu Santo y no vas a poder entenderla, ¿sí? Te va a faltar esa parte espiritual. Perdón, es como le comenté a Carmen cuando me habló también de eso. Digo, yo leía la Biblia, pero yo no la entendía, yo no sabía qué significaba. Entonces yo cuando tenía algún problema o alguna angustia, iba y leía y luego yo decía, bueno, ¿y qué dice eso? ¿Y por qué me pasa aquí? O sea, y es Claro. verdad, o sea, sí es cierto, y sirve muy bien esto porque así comprendes y vas y así entiendes mejor con... Claro, pero alguien te compartió. Sí, Y hasta sí, que sí, no sí. tienes a Cristo en tu corazón y recibes el Espíritu Santo, es el intérprete que nos va a hacer que entendamos. No que decir que, ay, qué fácil ahora. No, también por eso tenemos Biblias de estudio, por eso tenemos estudios de Biblia, por eso tenemos discipulado, para ir entendiendo un poco más cada vez. Pero sí es importante tener al intérprete. Sí, mucho. Si no, vamos a ver el otro punto, que es ese comando que le dio Dios a Felipe. Ese mando en Hechos 8:29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Le dice,
No ha de haber habido muchos carros ahí transitando por la mitad del desierto, ¿verdad? Pero bueno, aquí está el comando de Dios de que se acerque. Entonces él se acerca, pues el carro va con seguramente un caballo, un animal jalándolo, y él escucha que va leyendo en voz alta el etíope y tiene esa oportunidad de explicarle, ¿sí? Entonces, Felipe, que era un gran evangelista, pues primeramente escuchó lo que le dijo el Espíritu, de que se acercara a ese carro. Luego averiguó qué era lo que estaba ese hombre leyendo, ¿sí? Y le explicó qué era, qué era lo que no entendía, porque el etíope le dice, él se acerca y le dice, ¿pero entiendes lo que lees? Y es cuando el etíope le dice, pues no, pero ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Así como te pasó eso, ¿no? Pero entiendes, leías, ok, pero no lo entendías. Tenías que necesitar a alguien que te explicara, ¿sí? Entonces, vemos que de manera similar, cuando a nosotros se nos presenta la oportunidad de hablarle a una persona de Cristo, debemos averiguar cómo anda en su conocimiento de las cosas de Dios, ¿sí? Porque como les decía, no nada más es que tú creas en Dios, es que lo conozcas realmente, ¿no? Y aquí vemos que pues, el Espíritu Santo está dando ese comando, esa orden, ¿sí? No está preguntándole, oye, ¿sí quieres ir a compartirle a tal persona? No, es una orden, eso debemos de hacer, ¿no? Entonces, así nosotros con las otras personas también, acerquémonos a ellas, preguntémosle, ¿verdad? Oye, a ver, pero para ti, ¿quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Para ver cómo anda. Y ahí nos da la oportunidad para aclararle cosas, ¿no? Entonces, mostremos ese amor de Jesús y cuéntale los cambios que Él ha hecho en tu vida. Porque aunque sean cambios chiquitos, pero hay algo en nuestras vidas que ha ido cambiando. Vemos la confusión del etíope en el versículo 30, ¿no? Cuando Felipe le pregunta, ¿pero entiendes lo que lees? Entonces, cuando tú acudes a una persona y le preguntas, es cuando entiendes su necesidad, ¿sí? Porque puede aparentar estar muy bien, porque muchas veces nos ponemos así como que la mascarita de que, ay, sí, todo está padrísimo, no, yo estoy muy bien, yo, de Dios, no, yo así estoy bien. Pero finalmente, dentro de todos hay ese hueco, hay esa necesidad de tener a Dios, porque tenemos ese hueco que solo Dios lo va a llenar. Y la disposición vemos también en el versículo 31, ¿no? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él, ¿sí? Le dice, a ver, él algo vio en Felipe, ¿sí? Y le dice, pues a ver, súbete aquí al carro y en el trayecto tú me vas platicando, ¿no? ¿Tú alguna vez has sentido que una persona tenga esta misma actitud, que te diga, a ver, pues sí, a ver, cuéntame un poco, ¿no? Cuéntame un poco de cómo, por qué ya no eres tan enojona? ¿Por qué ya has cambiado, no? Y es cuando tú aprovechas para decirle, pues es Cristo en mi vida. No es porque, ay, no, fíjate, yo tomé un curso de inteligencia emocional o de qué cosa, que yo no digo que sean malos, pero finalmente son cosas en tus propias fuerzas, ¿no? Pero solo Cristo es el que va a ir cambiando nuestra vida. Y aquí vemos la disposición tan linda que tiene Felipe para subir a ese carro y sentarse con él, con el etíope, con este eunuco, y explicarle. Pero vemos también que aparecía como si tuviera un libro cerrado, ¿sí? Porque él iba leyendo, pero pues no entendía. Hechos 8, 32 y 33. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará?
¿Por qué fue quitada de la tierra su vida? Qué difícil y complicado, ¿no? Este pasaje, cuando Jesús no está en tu corazón. Y esto le pasaba a este etíope. Lo estaba leyendo, pero no tenía pleno entendimiento de lo que le estaba diciendo. Pero estaba abierto, como vemos en el siguiente versículo. Él estaba abierto a que le explicaran, en el 8:34. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Sí, estaba confundido y no entendía bien, a ver, aquí de quién, como de quién está hablando. Y nosotros podemos ver y nos sorprenderíamos al ver cuánta gente está como este etíope dispuesta a escuchar sobre Cristo. Y a que tú le compartas el conocimiento que tú tengas sobre Él. Y a veces usamos de pretexto, ¿no? Ay, no, es que yo no sé suficiente, es que yo apenas llevo muy poco tiempo leyendo la Biblia y no voy a saber, mejor me espero. No, pero sí puedes compartirle lo que Cristo está haciendo en tu vida, cómo te sientes ahora, cómo es tu vida diferente a cómo era antes de tener a Cristo en tu corazón. Eso sí se lo puedes ir compartiendo, ¿no? Estás mostrando a ese Cristo vivo. Juan 4:35. Juan 4:35. Voy a leer. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí dijo al-Azad, vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Podemos decir, ay, no, todavía falta para tal persona. No, más adelante, ahorita no me va a poner atención, mejor me espero. Y aquí Jesús está utilizando ese ejemplo, ¿verdad?, de los cultivos para ser cegados como una ilustración para enseñar acerca de que, ¿sabes qué? Compárteles ya. No te esperes, ¿a qué estás esperando? ¿Ya? Y cuando prendemos la tele y oímos las noticias y vemos todas las cosas que están pasando en el mundo, pues sabemos que, ¿sabes qué? No hay tiempo. Órale, comparte, ¿no? Tú sabes cuál es el destino de la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Y también sabemos que hay mucha gente que ya está lista para conocer, ¿sí? Así, en este ejemplo que vemos de lo que dice Jesús, Jesús conocía el corazón de todos. Entonces, Él sabe quién está listo para ser salvo. No nos justifiquemos nosotros de que, ay, no, ya cuando esté más grande le voy a decir, ahorita está muy joven, no me va a entender. No, debemos compartirles a todos, ¿sí? Hay una cosecha muy grande que tenemos. No pongamos excusas. Luego vemos la proclamación en el Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Vemos que este etíope estaba leyendo en Isaías en el Antiguo Testamento y Felipe lo utilizó para que conociera a Jesucristo. Y fíjate que mucha gente piensa que, ay, no, el Antiguo Testamento, eso ya es pasado, eso ya no sirve. No, todo es palabra de Dios y es muy importante también, porque encontramos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, encontramos todas esas profecías en el Antiguo Testamento que hablan de ese Mesías que vendría, de Jesús. Entonces,
no sintamos que, ay, no, de lo del Antiguo Testamento nadie, no me lo van a entender. No, todo es palabra de Dios. Uh-huh. Y aquí, como vimos, Felipe proclamó de Jesús. ¿Sí? Nosotros así igual usemos nuestra boca para proclamar que Jesús ha transformado nuestra vida. Debemos estar listos para anunciar el Evangelio de Jesús. Y es que tú tengas esa disposición de hacerlo, porque finalmente, pues Jesús hace lo demás, pero que tú quieras de veras compartirle a otros. Vemos aquí también la entrega del etíope en Hechos 8:36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Uh-huh. Al pedir que fuera bautizado, el etíope estaba proclamando su fe en Cristo, ¿sí? Porque el bautismo pues, es una señal como para identificarte con Cristo y con la comunidad cristiana, ¿no? Es algo simbólico y significativo. Y aquí, ¿cómo debió haber impactado al eunuco las palabras de Felipe? Que físicamente quería mostrar el cambio en su vida, ¿sí? Quería mostrar que había pasado de esa muerte espiritual a una vida espiritual. Y una vida entregada a Jesús siempre va a impactar en un mundo pues perdido y sin convicción y tan alejado de Dios, ¿no? Entonces fíjate cómo le dice Jesús Felipe en el siguiente versículo, en el 37, ¿no? ¿Lo lees, Berito, porfa? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Uh-huh. Aquí vemos, o sea, no es nada más de que ya haya escuchado. Él cree, como le dice Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado, ¿sí? ¿Y qué dice el eunuco? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Si Dios te ha concedido el privilegio de que traigas a alguna persona a Cristo, verás el gozo que seguramente tuvo Felipe en ese momento, ¿no? Cuando le comparte a esta persona y él quiere comprobar ese creer en Jesús, en que lo bautice. Debe haber sido algo pues muy, muy emocionante para Felipe, ¿no? Decir, ay, aquí en el desierto, pero encuentro a esta persona y ella viene a Cristo, ¿no? Y como dice el siguiente versículo, el 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Uh-huh. Hizo como un alto, como muchas veces tenemos que hacerles un alto a las personas. A ver, lo que estás viviendo, haz un alto en tu vida que va de alguna manera sin rumbo y date cuenta para dónde quieres ir, ¿no? Páralo y pregúntale. Y si es honesto, no sabrá qué contestarte, ¿no? Pero haz que entienda que necesita a Cristo. Y el último punto que vemos, el camino feliz, ¿sí? En el 39, Angie, por favor. Hechos 8:39. Ah, perdón, ¿tú? Sí, Esme. Dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. ¿Cómo siguió? Gozoso, ¿sí? Gozoso, siguió feliz su camino. Pues ahora sí entendería lo que él iba leyendo de Isaías y entendería toda la palabra de Dios. Felipe había ganado un alma para Cristo y eso le iba a motivar para ganar muchas almas más en otras ciudades, hasta Cesarea, como vemos en el último versículo de nuestro pasaje, en el 40, Hechos 8:40.
Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Cesarea, ¿sí? Él se fue y siguió compartiendo de Jesús, ¿sí? Entonces aquí vemos que, pues en medio de todo el éxito que Felipe había tenido en Samaria, como vimos, Dios le habló y lo mandó al desierto. Qué extraño, ¿no? Al desierto. Pero él obedeció y enseguida fue. ¿Y qué pasó? Se encontró con este extranjero, ¿verdad? Este eunuco etíope que estaba regresando de Jerusalén y pues él se acercó, se dio cuenta de que iba leyendo un pasaje en voz alta, le pregunta si le entiende y bueno, le da la oportunidad de subirse y explicárselo, ¿no? Entonces, pues sí, la vida de Felipe nos presenta así como un ejemplo, ¿no? Como un desafío para nosotros, para que hagamos lo mismo, para que le mostremos el Evangelio a otra persona, ¿sí? Para que sea un recordatorio que no nada más nos debemos de quedar con lo que escuchamos y lo que vivimos y con lo que Dios hace en nuestras vidas, sino que lo compartamos. Es como si tuviéramos una fuente muy bonita y la estamos llenando de agua, ¿no? Tú estás recibiendo esa agua viva que es la palabra de Dios y estás llenándola y llenándola, pero nada más se va llenando, se llena y ya, y se derrama y ahí se queda. No, tú debes de compartirla a otras personas, derramarla en otras personas. Si no, un agua que se queda ahí, pues ahí se queda y ya está, se enlama. Pero no, que fluya, que comparta. Así como alguien te dijo a ti, tú debes de también compartirle a otro. Y se va haciendo la cadenita. Y esa cadenita es exponencial. Tú le compartes a alguien y ese alguien le comparte a otra persona y se va haciendo así como empezaron los apóstoles, como empezó la iglesia primitiva, ¿no? Y aquí estamos hasta estos días. Entonces, vemos aquí esas fortalezas que tuvo Felipe, esos logros de Felipe, que era, bueno, sí sabemos que era una persona dedicada, ¿verdad? Que llegó a ser un evangelista de los primeros misioneros, digamos, itinerantes, y de los primeros en obedecer el mandato de Jesús de llevar el evangelio a todo el mundo. Acuérdate los últimos versículos de Mateo, ¿no? Que dice, ir por todo el mundo. A lo mejor no tengas tú que ir a otro país, a lo mejor tengas que nada más atravesar la calle e ir con tu vecino, o con la persona del súper, o no sé, con quien te lleva las mercancías, tanta gente que hay. Entonces aprovechemos y ojalá de veras tengamos, sí las tenemos, esas oportunidades de hablarle a otros y estemos dispuestos a obedecer de todo corazón, como lo hizo Felipe, a acercarnos a las personas y compartirles las buenas nuevas. Puede ser a varias personas, puede ser a una, pero pues que este año nos propongamos realmente hablar de Cristo. No nos quedemos nada más para mí, ¿no? Y bueno, nos damos cuenta en este estudio de cuánto para Dios es el valor de un alma. Porque como les decía, ¿tú sabes el destino eterno de la gente que se muere sin Cristo? Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos para proclamar las buenas nuevas de Jesús? Yo me imagino eso de predicar el Evangelio es como un árbol, ¿no? Que tenemos un árbol pero está seco, está sin hojas, sin nada. Y conforme vamos predicando el Evangelio, se van haciendo las hojas verdes, ¿no? Va dando frutos. Exacto, va dando frutos. Entonces yo así lo siento, ¿no? No sé, mi árbol a lo mejor está seco, pero sí es un buen propósito, ¿no? Sí, un buen propósito espiritual para este año. Pues ojalá
así lo hagamos, ¿no? Y voy a dar gracias, Señor. Pues te damos muchas gracias por esta enseñanza que nos has mostrado esta mañana. Y queremos, Señor, pues este año realmente hacer lo que hizo Felipe, proclamar el Evangelio, Señor. Tenemos esas oportunidades que tú pones diariamente en nuestra vida y que muchas veces desaprovechamos. Señor, pues yo te quiero pedir que tengamos el valor, que tengamos esa disposición de hablarles a otros de ti, Señor. Que sean más personas las que escuchen el Evangelio, que seamos congruentes también con nuestra vida, Señor, porque podemos decir muchas cosas, pero muchas veces también nuestra vida pues no habla precisamente de que tú habitas en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias por esta enseñanza y te pedimos que podamos ponerla en práctica en este nuevo año, Señor, que sea uno de nuestros grandes propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.